proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las cosas que nos ayuda a descubrir el crecimiento espiritual en una persona, una de tantas, hay muchos aspectos, ¿no? Pero quisiera recalcar obviamente lo que nos presenta hoy la palabra de Dios. Y hoy la palabra de Dios nos presenta un cuestionamiento. ¿Cuándo debo de hablar y cuándo debo de quedarme callado? Y más cuando se trata de una experiencia de Dios que a veces no alcanzamos a entender. Una experiencia que nos puede completamente mover todo lo que sentimos, lo que pensamos, hasta las esperanzas que tenemos en Dios o la confianza que tenemos en Dios. Y esto pues es a veces algo que cómo nos cuesta trabajo, ya que normalmente tenemos alguna experiencia, alguna situación y estamos hablando y hablando, y el problema es que nos distraemos demasiado en estar hablando, cuando lo que tendríamos que estar haciendo es meditando, viendo, o sea, midiendo lo que el Señor me está pidiendo y la respuesta o la capacidad que yo tengo, precisamente para lo que se me está revelando, poderlo entender. ¿De dónde viene esto? Viene de la primera lectura. Meditemos un poquito este personaje, es Abraham. Y Abraham, ya habíamos hablado que pues había cometido un error al haber permitido que su mujer tomara la decisión y le presentara a su esclava. Nace un hijo, este joven ya es adolescente, nace Isaac, y viene ese conflicto y ese dolor en él, que si tiene que correrlo, que no tiene que correrlo, y bueno. Pero bueno, dice el Señor, la promesa es para Isaac, aunque también voy a ser un gran pueblo de Ismael, la promesa es para Isaac. Entonces viene el planteamiento difícil en una espiritualidad sana y madura. Dice así: Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, y sacrifícalo. ¿Qué es lo que sucedería si en un ámbito de tipo actual tienes que sacrificar, entregar lo que tú más amas? Normalmente son personas, normalmente es el esposo, los hijos, la esposa, no sé, el amigo. Tenemos diferentes grados, ¿no?, de amar a alguien, pero que se te pida sacrificarlo, y sacrificarlo tal vez no sea literalmente como lo va a tener que hacer Abraham, o casi lo hace, pero sí en esa entregármelo, sacrifícalo. O sea, quiero que tú te des cuenta hasta dónde tienes esa madurez y esa fortaleza para entregar lo que para ti es lo que más amas, lo que más quieres. Entrégamelo. Ok, hasta aquí sería bien, pero viene todo un proceso desde que recibe esta palabra
hasta el momento en que va a sacrificar a su hijo. Lo único que hace Abraham es quedarse callado. No empieza a cuestionar o no empieza a estarle diciendo a todos o justificándose en lo que tiene que hacer, por qué lo va a hacer. O sea, él en su interior va meditando. Él en su interior, pues, sería fascinante poder entender qué era lo que fuera pensando Abraham. Lo podemos deducir por algunos aspectos. Primero de ellos, obedece. O sea, lo primero y lo más difícil es obedecer. Volvemos al momento en cuando Abraham es llamado por Dios para dejarlo todo. Abraham escucha y obedece. Abraham escucha y obedece. Y dice que tomó a su burro, tomó 12 criados y a su hijo, cortó leña y se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Llegan al lugar indicado después de 3 días. Recuerden, el número 3 tiene un simbolismo muy interesante. No me voy a meter ahorita en esto, si no me voy a desviar, pero le dijo entonces a sus criados: quédense aquí con el burro, yo iré con el muchacho hasta allá y después regresaremos. O sea, ya pudiera estar ahí, o sea, voy a sacrificarlo, pero él no se empieza, bueno, quién sabe si regrese mi hijo, es que no sé qué le pueda pasar. No, o sea, él en un interés, regresaremos. Pero, ¿para qué quiere que sacrifiques lo que más amas? Y él mismo lo dice a los esclavos y lo plantea muy claramente. Quédense aquí con el burro, yo iré con el muchacho hasta allá para adorar a Dios y después regresaremos. ¿Para qué es el sacrificio de lo que más quiero? Para adorar a Dios. ¿Y cuál es el acto de adoración más perfecto? La obediencia, como dice la viejita, la obediencia es el acto de adoración más perfecto. Porque yo le puedo hacer todos los sacrificios, puedo hacer grandes cosas, pero si no va acompañado de obediencia, no sirve. Entonces, Abraham empieza con ese acto de adoración en esa obediencia. Y va a culminar esa obediencia, no nada más en este momento diciendo, bueno, pues a ver qué pasa. O sea, no le dice a sus criados, no cuestiona a Dios, ni se justifica de sus acciones ante su hijo. O sea, no se pone él a estar hablando de lo que tiene que hacer, tal vez para justificarse, tal vez para que lo perdone su hijo. Nosotros tenemos, Madre Blanquita y yo, una reflexión que se llama Un viernes por la tarde. Y es una escena parecida a la de Abraham, aunque se refiere más a la de Jesús, que unos papás tienen que sacrificar a su hijo para salvar a toda la humanidad. Y el papá se acerca al hijo y le dijo: hijo, tú sabes que te amamos, tú sabes que no permitiríamos eso si no fuese necesario. Justificando, tal vez, haciéndole sentir al hijo que sí lo aman. Abraham no se ocupa de ello, que el mismo Isaac le pregunta. Porque el muchacho va cargando. Imagínense el sentimiento encontrado de Abraham. Bien podría decir, no, pues todavía lo voy a sacrificar y lo voy a hacer cargar, pues yo cargo la leña, me siento culpable. Yo voy a sacrificar a mi propio hijo. Carga la leña. Y el hijo le pregunta: padre. Y él respondió: ¿qué quieres, hijo? El muchacho contesta: ya tenemos fuego y leña. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Qué dirías? ¿Qué haces tú cuando tienes que hacer o tienes que sacrificar algo? Tienes que sacrificar una situación, una persona, una relación, una cuestión material. Normalmente hablamos, normalmente, como a veces sucede, vamos buscando quien me diga lo que yo quiero oír. Yo lo he visto muchas veces. A veces personas vienen después de haber recorrido otros padrecitos para encontrar a alguien que les diga lo que ellos quieren. Incluso lo hacen a veces entre el padre Rayito y un servidor, a veces con Madre Eli. Van con uno, no le gusta, van con el otro, no le gusta, y van con el otro y no le gusta. ¿Sí? Hay cosas que no hay que hablarlas, hay que meditarlas y hay que obedecerlas, simplemente. Y eso es lo difícil. Por eso, hasta donde yo estoy capacitado, estoy preparado para sacrificar lo que más amo.
¿Hasta dónde soy yo ese hombre, esa mujer de fe? Recuerden que la fe es la obediencia. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios, para adorar a Dios. Y ponemos en una balanza lo que más amo y la adoración que le doy a Dios. Y obviamente esto fue una prueba. ¿Hasta dónde yo estoy dispuesto a sacrificarlo? Abraham no tuvo que hacerlo, pero estuvo así. O sea, como incluso cuando estaba ahí como volteando a ver si lo paran o no, él, o sea, en una obediencia, probablemente con un dolor muy intenso. Pero me encanta el silencio de Abraham. O sea, es algo que tenemos que aprender. A veces traemos un problema y lo primero que hacemos es estar hablando y estarnos quejando y estar diciendo, cuando lo primero que tendríamos que hacer es meditarlo desde la voluntad de Dios, desde la palabra de Dios, que me puede dar una luz y una fortaleza. Hablo y normalmente hablo para sentir o para generar lástima o compasión o no sé. Claro, hay momentos en los que sí hay que hablar, si vas a hablar en la confesión, en la dirección espiritual, pero a veces vamos contándole a todo mundo, pum, 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 y es que me pasa, y es que yo esto, y es que yo perdí, y es que me pasó. Perdemos mucho, perdemos mucha fuerza espiritual. Hay veces que sí es necesario porque pues sobrepasa nuestra capacidad y sentimos que nos ahogamos y vienen pues ya los aspectos de la plática, la terapia y todo lo que a veces se tiene que dar. Es saludable, pero llegar a ese nivel, llegar a esa madurez de meditarlo y antes de hablarlo con alguien, hablarlo con Dios, meditarlo, pero no para cuestionar, no, sino simplemente presentarle a Dios lo que yo más amo. A lo mejor no es una sola persona o no es una sola cosa, son varias. Pero hoy la palabra de Dios nos invita a ser capaces de sacrificarlo. Probablemente no tengas que matarlo, no tengas que perderlo, pero si tú eres capaz de anteponer lo que más amas a lo que Dios te pide, entonces estamos hablando de una madurez espiritual, de un crecimiento. Si no, no te sientas mal, hay que trabajar en ello, hay que empezar a trabajar en ello. Y esto a todos nos cuesta, ¿sí? A todos nos cuesta. Y es precisamente en esa obediencia y en esa meditación hacia adentro, me recuerda también, por ejemplo, a María Santísima. Cuando ella tiene esa experiencia, no va y le pregunta a su mamá, no va y le dice a José, o sea, con quien tendría que justificarse sería con José. Oye, mira, es que se me apareció el ángel, para que no te enojes, no me vayas a mandar lapidar, no, mira, yo no soy así. No, calladita y meditándolo en su corazón. ¿Pero por qué? Porque lo que le agradaba o lo que ella quería era darle gloria a Dios, era adorar a Dios. Entonces, el primer paso es querer hacerlo, tener el deseo, la voluntad, aunque a veces el sentimiento no nos ayude, el deseo y la voluntad de adorar a Dios, de hacer el acto de adoración. Y podemos empezar con cosas pequeñas, pero llegará el momento en donde se nos pedirá el sacrificio de lo que más amamos, de lo que más queremos. ¿Y cuál es lo que más queremos? Pues lo que quiero. Lo que más quiero es lo que quiero, o sea, mi voluntad. Eso es lo que más deseo, eso es lo que más cuido. Y eso es lo que hay que sacrificar. Ese es mi hijo, a quien tanto amo. Lo que yo quisiera, lo que a mí me gustaría, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mis amigos, en mi trabajo, en esto, en aquello, es entregárselo. Y esto es un sacrificio continuo, en la medida en que vamos creciendo y meditando en esa experiencia de Dios. Pero qué difícil es aprender a confiar en Dios. Por eso el Evangelio nos presenta un elemento de fe, de confianza, que a veces tienen que darse los elementos externos como señal, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo interno, lo interior. Por eso cuando se le presenta a Jesús, o le presentan a Jesús, este paralítico, y está la referencia, viendo la fe de aquellos hombres, a mí me encanta esa parte,
porque es la mejor parte de la intercesión. La parte más interesante e intensa de la intercesión. Cómo yo presento desde mi fe, o sea, desde mi obediencia, desde ese querer adorar a Dios, a mis seres queridos. Y Jesús hace ese elemento hermosísimo. ¿Cuál es? Hijo, tus pecados son perdonados. Obviamente están los fariseos, están los escribas, se escandalizan. Ay, ¿cómo lo dice? Si ni siquiera tiene el poder, solamente Dios. Entonces viene algo que, pues obviamente va a ser difícil que lo entiendan, el milagro de la sanación de este hombre, para que vean el poder de Dios, para que crezca esa confianza en Dios y sobre todo para que trabajemos en la adoración a Dios. ¿Qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados son perdonados? O toma tu camilla y levántate. Y lo que les dice es algo hermosísimo. Dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Este acto de sanación no es otra cosa más que la respuesta a una realidad que se debió haber vivido en el interior. Los milagros no son más que ayudarnos a interiorizar. En ese presentarle a Dios, si tiene el poder de sanar a un paralítico, si tiene el poder de resucitar a la hija de Jairo, si tiene el poder de sanar a un leproso, si tiene el poder para multiplicar los panes, si tiene el poder de hacerse presente en la Eucaristía, pues ¿para qué pierdo el tiempo andando, hablando, cuando sé lo que tengo que hacer, aunque duela? Sé lo que tengo que hacer. Y entonces obedecer para darle ese culto de adoración a Dios. Pidámosle a Dios humildemente que nos conceda, como siempre le pedimos, que la palabra que hoy hemos meditado, que se nos ha proclamado, penetre en nuestros corazones, nos ayude a levantarnos cuando caemos y a saber sacrificar cuando ponemos algo más grande o más fuerte que el acto de adoración que yo le debo a Dios, para poder dar esa plenitud y vivir esa plenitud de su amor en mí y poderlo compartir con mis hermanos. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana. Tendríamos que estar haciendo es meditando, viendo, o sea, midiendo lo que el Señor me está pidiendo y la respuesta o la capacidad que yo tengo, precisamente para lo que se me está revelando, poderlo entender. ¿De dónde viene esto? Viene de la primera lectura.
Meditemos un poquito este personaje, es Abraham. Y Abraham, ya habíamos hablado que pues había cometido un error al haber permitido que su mujer tomara la decisión y le presentara a su esclava. Nace un hijo, este joven ya es adolescente, nace Isaac y viene ese conflicto y ese dolor en él, que si tiene que correrlo, que no tiene que correrlo, y bueno. Pero bueno, dice el Señor, la promesa es para Isaac, aunque también voy a ser un gran pueblo de Ismael, la promesa es para Isaac. Entonces viene el planteamiento difícil en una espiritualidad sana y madura. Dice así: Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, y sacrifícalo. ¿Qué es lo que sucedería si en un ámbito de tipo actual tienes que sacrificar, entregar lo que tú más amas? Normalmente son personas, normalmente es el esposo, los hijos, la esposa, no sé, el amigo. Tenemos diferentes grados, ¿no?, de amar a alguien, pero que se te pida sacrificarlo, y sacrificarlo tal vez no sea literalmente como lo va a tener que hacer Abraham, o casi lo hace, pero sí en esa entregármelo, sacrifícalo. O sea, quiero que tú te des cuenta hasta dónde tienes esa madurez y esa fortaleza para entregar lo que para ti es lo que más amas, lo que más quieres. Entrégamelo. Ok, hasta aquí sería bien, pero viene todo un proceso desde que recibe esta palabra hasta el momento en que va a sacrificar a su hijo. Lo único que hace Abraham es quedarse callado. No empieza a cuestionar o no empieza a estarle diciendo a todos o justificándose en lo que tiene que hacer, por qué lo va a hacer. O sea, él en su interior va meditando. Él en su interior, pues, sería fascinante poder entender qué era lo que fuera pensando Abraham. Lo podemos deducir por algunos aspectos. Primero de ellos, obedece. O sea, lo primero y lo más difícil es obedecer. Volvemos al momento en cuando Abraham es llamado por Dios para dejarlo todo. Abraham escucha y obedece. Abraham escucha y obedece. Y dice que tomó a su burro, tomó 12 criados y a su hijo, cortó leña y se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Llegan al lugar indicado después de 3 días. Recuerden, el número 3 tiene un simbolismo muy interesante. No me voy a meter ahorita en esto, si no me voy a desviar, pero le dijo entonces a sus criados: quédense aquí con el burro, yo iré con el muchacho hasta allá y después regresaremos. O sea, ya pudiera estar ahí. O sea, voy a sacrificarlo, pero él no se empieza, bueno, quién sabe si regrese mi hijo, es que no sé qué le pueda pasar. No, o sea, él en una entereza, regresaremos. Pero ¿para qué quiere que sacrifiques lo que más amas? Y él mismo lo dice a los esclavos y lo plantea muy claramente: quédense aquí con el burro, yo iré con el muchacho hasta allá para adorar a Dios y después regresaremos. ¿Para qué es el sacrificio de lo que más quiero? Para adorar a Dios. ¿Y cuál es el acto de adoración más perfecto? La obediencia, como dice la viejita. La obediencia es el acto de adoración más perfecto. Porque yo le puedo hacer todos los sacrificios, puedo hacer grandes cosas, pero si no va acompañado de obediencia, no sirve. Entonces, Abraham empieza con ese acto de adoración en esa obediencia. Y va a culminar esa obediencia, no nada más en este momento diciendo, bueno, pues a ver qué pasa. O sea, no le dice a sus criados, no cuestiona a Dios, ni se justifica de sus acciones ante su hijo. O sea, no se pone él a estar hablando de lo que tiene que hacer, tal vez para justificarse, tal vez para que sienta
lo perdone su hijo. Nosotros tenemos, Madre Blanquita y yo, una reflexión. Es algo que tenemos que aprender. A veces traemos un problema y lo primero que hacemos es estar hablando y estarnos quejando y estar diciendo, cuando lo primero que tendríamos que hacer es meditarlo desde la voluntad de Dios, desde la palabra de Dios, que me puede dar una luz y una fortaleza. Hablo, y normalmente hablo para sentir o para generar lástima o compasión o no sé. Claro, hay momentos en los que sí hay que hablar, si vas a hablar en la confesión, en la dirección espiritual, pero a veces vamos contándole a todo mundo, pum, 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 y es que me pasa, y es que yo esto, y es que yo perdí, y es que me pasó. Perdemos mucho, perdemos mucha fuerza espiritual. Hay veces que sí es necesario porque pues sobrepasa nuestra capacidad y sentimos que nos ahogamos y vienen pues ya los aspectos de la plática, la terapia y todo lo que a veces se tiene que dar. Es saludable, pero llegar a ese nivel, llegar a esa madurez de meditarlo y antes de hablarlo con alguien, hablarlo con Dios, meditarlo, pero no para cuestionar, no, sino simplemente presentarle a Dios lo que yo más amo. A lo mejor no es una sola persona o no es una sola cosa, son varias. Pero hoy la palabra de Dios nos invita a ser capaces de sacrificarlo. Probablemente no tengas que matarlo, no tengas que perderlo, pero si tú eres capaz de anteponer lo que más amas a lo que Dios te pide, entonces estamos hablando de una madurez espiritual, de un crecimiento. Si no, no te sientas mal, hay que trabajar en ello, hay que empezar a trabajar en ello. Y esto a todos nos cuesta, ¿sí? A todos nos cuesta. Y es precisamente en esa obediencia y en esa meditación hacia adentro, me recuerda también, por ejemplo, a María Santísima. Cuando ella tiene esa experiencia, no va y le pregunta a su mamá, no va y le dice a José, o sea, con quien tendría que justificarse sería con José. Oye, mira, es que se me apareció el ángel, para que no te enojes, no me vayas a mandar lapidar, no, mira, yo no soy así. No, calladita y meditándolo en su corazón. ¿Pero por qué? Porque lo que le agradaba o lo que ella quería era darle gloria a Dios, era adorar a Dios. Entonces, el primer paso es querer hacerlo, tener el deseo, la voluntad, aunque a veces el sentimiento no nos sanciona, que se llama un viernes por la tarde. Y es una escena parecida a la de Abraham, aunque se refiere más a la de Jesús, que unos papás tienen que sacrificar a su hijo para salvar a toda la humanidad. Y el papá se acerca al hijo y le dijo, hijo, tú sabes que te amamos, tú sabes que no permitiríamos eso si no fuese necesario. Justificando tal vez, haciéndole sentir al hijo que sí lo aman. Abraham no se ocupa de ello, que el mismo Isaac le pregunta. Porque ya el muchacho va cargando. Imagínense el sentimiento encontrado de Abraham. Bien podría decir, no, pues todavía lo voy a sacrificar y lo voy a hacer cargar, pues yo cargo la leña. Me siento culpable. Yo voy a sacrificar a mi propio hijo. Carga la leña. Y el hijo le pregunta, padre, y él respondió, ¿qué quieres, hijo? El muchacho contesta, ya tenemos fuego y leña. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Qué dirías? ¿Qué haces tú cuando tienes que hacer o tienes que sacrificar algo? Tienes que sacrificar una situación, una persona, una relación, una cuestión material. Normalmente hablamos, normalmente, como a veces sucede, vamos buscando quien me diga lo que yo quiero oír. Yo lo he visto muchas veces. A veces personas vienen después de haber recorrido otros padrecitos para que encontrar a alguien que les diga lo que ellos quieren. Incluso lo hacen a veces entre el padre Rayito un Ceredo y a veces con Madre Eli. Van con uno, no le gusta, van con el otro, no le gusta, y van con el otro y no le gusta. ¿Sí? Hay cosas que no hay que hablarlas, hay que meditarlas y hay que obedecerlas, simplemente. Y eso es lo difícil. Por eso, hasta donde yo estoy capacitado, estoy preparado para sacrificar lo que más amo. ¿Hasta dónde soy yo ese hombre, esa mujer de fe? Recuerden que la fe es la obediencia. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios, para adorar a Dios. Y
ponemos en una balanza lo que más amo y la adoración que le doy a Dios. Y obviamente esto fue una prueba, hasta dónde yo estoy dispuesto a sacrificarlo. Abraham no tuvo que hacerlo, pero estuvo así, o sea, como incluso cuando estaba ahí como volteando a ver si lo paran o no, él, o sea, en una obediencia, probablemente con un dolor muy intenso. Pero me encanta el silencio de Abraham. O sea, proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir se te perdonan tus pecados o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las cosas que nos ayuda a descubrir el crecimiento espiritual en una persona, una de tantas, hay muchos aspectos, ¿no? Pero quisiera recalcar obviamente lo que nos presenta hoy la palabra de Dios. Y hoy la palabra de Dios nos presenta un cuestionamiento. ¿Cuándo debo de hablar y cuándo debo de quedarme callado? Y más cuando se trata de una experiencia de Dios que a veces no alcanzamos a entender. Una experiencia que nos puede completamente mover todo lo que sentimos, lo que pensamos, hasta las esperanzas que tenemos en Dios o la confianza que tenemos en Dios. Y esto pues es a veces algo que cómo nos cuesta trabajo, ya que normalmente tenemos alguna experiencia, alguna situación y estamos hablando y hablando, y el problema es que nos distraemos demasiado en estar hablando, cuando lo que tenemos